Yo he hecho de conocimiento de Francisco José hace casi 20 años, justamente antes de salir su primera obra, más bien su tesis sobre Jerónimo de Ceballos, uno de los amigos y protectores de El Greco durante su estancia toledana. Y tuve el honor de prologar este libro que para mí y yo creo que para otros que tienen interés en Toledo y el entorno humano de Toledo, de El Greco en Toledo, es un libro fundamental. Entonces, y como el único otro historiador puro y duro en vez de los de arte, estoy muy contento con su presencia aquí hoy. Y su ponencia va a tratar del tema Toledo y El Greco, micromecenazgo ciudadano en el 600. Francisco C. En primer lugar, tengo que agradecer a la organización del Congreso y en concreto al profesor Marías and Friends la oportunidad de que pueda hacer lo que dijo el Lazarillo de Tormes al final de su vida, aquello de que se determinó a arrimarse a los buenos. Bien, arrimarse a los buenos, aprender algo. En todo caso, como acaba de decir el profesor Kagan, me siento un poco extraño por ser un historiador quizá demasiado duro en muchos sentidos, y porque también lo que voy a exponer aquí no es una ponencia especulativa en ningún caso, casi más que una especulación es una base de datos. Bien, pero espero aportar desde luego datos, no tanto que por supuesto van a hablar del Greco, sino que así podríamos titular esta conferencia como Toledo y el Greco después de 1614 o after 1614. Ahí en el título les falta quizá en la traducción el adjetivo de ciudadano, que como vamos a ver enseguida, pues yo creo que es uno de los más importantes en el estudio que voy a realizar. Bien, cobra cada vez más fuerza la necesidad de estar al corriente del entorno en el que trabaja un artista para poder conocer en profundidad su obra. Paradigma de ello ha sido, desde los comienzos de su rehabilitación ya centenaria, la archiconsiderada relación entre el candiota Domenicos Theotocópuli y la castellana ciudad de Toledo. Esta, destino final del artista, para algunos venturoso por estimulante, para otros pues un fatal devenir, ¿no? Una especie de mausoleo de su ingenio. Para un historiador, ese entorno o ese ambiente se compone, en primer lugar, de los diferentes círculos sociales de donde surgen los clientes, sean particulares o no, y después, por supuesto, las instituciones que organizan dicha sociedad. Por supuesto, no se pueden obviar, al contrario, otras cuestiones, digamos, metaculturales o no tan culturales, ¿no? Unos aspectos del arte quizá más materiales, como el coste de la ejecución, como el coste del mantenimiento de las obras, como su precio o su valoración, su tasación, etcétera, etcétera. Todos estos aspectos materiales yo creo que siempre tenemos que procurar que vayan unidos a los otros aspectos, digamos, más culturales. El Greco, después de lucrarse de una provechosa y compleja formación bizantina e italiana, empezada en la Véneta Creta natal, hasta recabar
en la misma metrópoli veneciana y al poco tiempo en la universal ciudad de Roma, el Greco probó fortuna en el corazón de la monarquía hispánica como artista, ya se sabe o ya sabemos que muy pagado de sí, y quizás sobre todo como empresario, más bien como mercader del arte, es decir, que podíamos hablar de él como un artista marchante, que tuvo que horadar sus propias sendas. Para prosperar por esta vía, lo más rápido era acogerse a un gran mecenazgo, y es lo que intenta Doménicos, o el dominico, con el rey católico en su corte, en el magno proyecto del Escorial, aprovechando el impulso italianizante del momento. Al fallar esta oportunidad, todavía quedaba el no menos magno patronazgo de la Iglesia, especialmente de la Iglesia primada toledana, con su arzobispo, que era un gran señor de la cristiandad, podemos decir que era casi segundo romano, y era una pieza muy importante también en la política hispánica a todos los niveles. Tampoco podemos olvidarnos de la opulenta Santa Iglesia Catedral y su cabildo, y aparte, pues otra enorme cantidad de instituciones clericales que prácticamente dominaban toda una ciudad y una amplísima archidiócesis, no lo olvidemos, que disponía de recursos inmensos. Ya sabemos que el Greco italiano tuvo desigual suerte con estos grandes clientes y que tras varias peripecias y escaramuzas, a la postre tuvo que diversificar y ampliar su oferta a un público menos boyante, menos conocido, más anónimo y quizá más variopinto. La alta nobleza, aristocrática y cortesana, se había ido retirando prácticamente de sus solares toledanos, en donde residía lo justo para cumplimentar las visitas del monarca católico, del rey, que cada vez eran más escasas. Quedaba, pues, en la ciudad solo una imprecisa clase media de caballeros, de clérigos, de letrados, todos ellos graves, también una gran cantidad de negociantes de varios géneros y volúmenes, etcétera. Lo que podríamos denominar un grupo ciudadano. Un grupo ciudadano muy consciente de sí mismo y que social e intelectualmente estaba a la altura del mismo artista advenedizo que era el Greco, que entonces era el Greco, y que como el Greco, o estos, a su vez, no cesaban de buscar su lugar en aquella sociedad rígidamente aristocrática. En paralelo, vamos a tratar, como digo, de un mundo más menudo, más, digamos, al pormenor, el mundo más al pormenor de los cuadros grequianos menos referenciados, es lo que vamos a tratar precisamente aquí, y de paso vamos a intentar ver hasta qué punto el griego de Toledo se identificó con la ciudad que le brindó oportunidades y que a la postre, en donde permaneció confinado y enterrado para siempre, hasta que se produjo la diáspora de su obra, que comenzó a finales del siglo XIX y sobre todo en el siglo XX, al mismo tiempo que se despertaba el interés por la obra del cretense. Se trata en esta ocasión de considerar el mayor o menor aprecio que las 2 o 3 generaciones de toledanos del siglo XVII tuvieron hacia la obra del Greco. Casi siempre los cuadros que tenían en sus casas eran cuadros heredados, ¿no? Y pues casi lo que podríamos decir es que queremos estudiar cuál fue la fama o cuál fue la aventura del Greco puertas adentro, en su ciudad. Porque Toledo, más que tumba, fue el claustro del Greco, en el doble sentido de la palabra, ¿no? Donde vivió casi confinado y desde donde atendió sus devociones y sus apegos y los de otros, claro está.
Aquí podríamos decir que tenemos un Greco quizá más desengañado, pero más privado, más íntimo, que no solo alumbró algunos espacios públicos, no siempre muy a la vista, por cierto, sino los tranquilos y menos aparatosos rincones domésticos. Se trata de una más modesta clientela, en verdad, que es la que va a preservar también su obra junto a la de otros artistas más o menos conocidos, en una ciudad que, no hay que olvidarlo, lucha en ese momento duramente para sobreponerse a una grave crisis secular. Hay aquí una labor artística más desparramada, ¿no?, que le obliga al Greco a una producción más serial, al recurso a otras manos, a un taller con miembros desiguales, a una calidad quizá a veces menos rigurosa, incluso a una degeneración o a una estereotipación de su estilo. Lo menos excelente del caso, aunque no, por cierto, lo menos interesante, será la multiplicación de copias, de estilos y hasta de fraudes, ¿no?, de los que no nos libramos ni siquiera hoy en día. Con todo, de lo que no hay duda es que el Greco se convirtió en una de las marcas artísticas más reconocibles en el Toledo del 600 y así lo sigue siendo hoy en día, en donde esta función no cesa de afirmarse. Igualmente, se puede aprovechar la ocasión que nos brinda el caso del Greco para tener más datos sobre el mercado y la cultura artística ciudadana, en este caso toledana, y en el territorio de su influencia, en la genéricamente llamada época del barroco. Desde luego, por ciudadana entendemos esa clase media pujante de la que antes hemos hablado, que no osaremos llamar burguesa porque nos parece un exceso, pero que, como hemos dicho, transitó como pudo entre la expansión del siglo XVI y la declinación del siglo XVII. Una clase media, por cierto, que acabó, casi diríamos, muriendo de éxito, pues copó la mayor parte de las magistraturas municipales, ¿no?, las regidurías, las juradurías, casi todas las dignidades concejiles, y también acaparó lo más selecto del clero secular diocesano, ¿no?, los canonicatos, las raciones, los curatos, etc. Esto no quiere decir que ocasionalmente pueda aparecer alguna obra artística destacable en el patrimonio de algún menestral o de algún oficial u otras personas de menos que un mediano pasar. Pero, en todo caso, nos situamos en una clase que tiene unos niveles de renta medio altos, bastante ostensibles en una sociedad económicamente muy polarizada, que por lo demás, ¿no?, otorgan a sus componentes sociales una mayor conciencia de su filiación cívica o ciudadana. Es más, la ciudad de Toledo contaba con una identidad urbana muy pronunciada, casi diríamos sobresaliente, al considerarse a sí misma como una de las cabezas del reino castellano, en disputa protocolaria con la ciudad de Burgos, y desde luego el mayor venero espiritual de las Españas. Hay que recordar que era ciudad imperial, que era diócesis primada, y como apostillaba también Gracián en su Criticón, Toledo era taller de la discreción, toda corte, ciudad toda. Sobre ello existió una artillería conceptual bastante brillante y eficaz, ¿no?, a través de una muy desarrollada historiografía que cantaron pues multitud de cantores propios y ajenos. De aquí que en este trabajo dotemos de especial importancia, por eso lo advertí al principio, al adjetivo ciudadano, que no es solo indicativo de residencia, ni mucho menos, sino que sobre todo es un planteamiento del ser social, característico del entorno que rodeó al artista cretense. Y ese mercado, o más bien esa economía artística ciudadana, toledana en este caso,
Obviamente tenía sus preferencias, sus gustos, sus modas en los temas reflejados, en los materiales utilizados e incluso en los modos de utilización doméstica, ¿no?, incluido su exposición. Otro elemento de nuestro análisis, que quizás sea necesario también aclarar, es aquello que hemos llamado micromecenazgo, que nada tiene que ver con el dichoso crowdfunding, ¿no?, que se habla tanto hoy en día, o con nuestra tradicional suscripción popular, como es obvio. Quizás sea una conceptualización algo impropia, pero en nuestro caso alude al interés privado por cualquier bien artístico que ejercen personajes a los que no podemos calificar precisamente de grandes mecenas. ¿Qué sería un gran mecenas? Pues a grandes rasgos, aquel cuyas posibilidades son muy altas para acceder a lo más refinado y lo más cualificado del arte y que además lo hace también por interés público, aunque ese interés público sea la autopropaganda. Bien, al hablar de mecenas, claro, casi siempre nos solemos referir a grandes príncipes, tanto seculares como eclesiásticos. Pero también hay pequeños mecenas, micromecenas, los ciudadanos, que hacen lo que pueden y además lo hacen desde una panoplia cultural bastante más extensa. No obstante, también en el barroco, como en el anterior Renacimiento, se observa un cierto gusto general por el coleccionismo que los micromecenas ejercen según sus posibilidades y sus particulares manías, aunque a veces las diferentes compilaciones se deban más a la acumulación que a la búsqueda de la excelencia, como se suele decir hoy en día. Bien, y además, también hay que tener en cuenta esto, en este micromecenazgo se da más pábulo siempre a los gustos más sencillos y populares. Es evidente que esa economía artística urbana existió y quizá en mayor medida de lo que se suponía. Pero, como vamos a ver enseguida, las marcas de autor, o los autores de marca, si lo queremos decir así, todavía no eran muy anhelados. La mayor parte de las obras reseñadas en nuestro estudio carecen de autoría y el porcentaje de creadores, sobre todo de los creadores de los artistas más conocidos, es muy pequeño. La mayor parte del arte doméstico es anónimo o simplemente se considera que el artista, el autor, no es digno de ser reflejado al lado del dueño de la obra de arte. No obstante, en algunas ocasiones, sobre todo en los inventarios de cierta enjundia, pues se solicitan los servicios de un tasador experto, de algún artista conocido, de algún artista en ejercicio, que nos da desde luego bastante fiabilidad en lo que son las atribuciones de los diferentes autores. Y en este caso quiero hacer un pequeñísimo inciso sobre el pintor de la segunda mitad del siglo XVII y ya casi entrando en el siglo XVIII, José Jiménez Ángel, que es el mejor relacionado con casi todas estas oligarquías urbanas, al que se le va a llamar para que tase casi todas las obras y que en su momento, que en su trayectoria hay del Greco en la ciudad, y que podemos decir que, por supuesto, no es el redescubridor del Greco, pero sí es el mantenedor de la memoria del Greco a finales del siglo XVII, ¿no? Y yo creo que ese título pues, puede ser bastante importante para este pintor, por supuesto, no, digamos, de primera fila. Bien. Es hora ya que descendamos con algo más de detenimiento a esa base de datos, ¿no?, a esa producción menuda de Grecos a la que hacíamos alusión justo al principio. Bien, simplemente advertir, ahora expondremos la lista. La lista, desde luego, no vamos a hablar, por supuesto, de todos los dueños, pero vuelvo a insistir, los dueños de estos cuadros, que aparecen casi todos en inventarios post-mortem, ¿no?, en una serie de inventarios, en una muestra, sí, por decir cifras,
sobre 6.500 cuadros se han sacado pues, una serie de, digamos, de inventarios en donde se hacen menciones a cuadros del Greco, que ahora veremos cuántas son exactamente, ¿no? Pero todas estas colecciones pertenecen pues, a una nobleza media caballeresca, más o menos, a comerciantes, a financieros, también a algunas personas que se dedican al negocio agrícola. También hay algunos académicos o incluso profesores universitarios, muchos afiliados al Santo Oficio, algunos miembros de órdenes militares, etcétera, etcétera. Bien, casi todos los cuadros del Greco van a ser transmitidos por herencia, eso es una obviedad, desde luego, ya lo hemos dicho al principio, incluso la mayor parte de ellos aparecen concentrados más bien en la segunda mitad del siglo XVII, en donde quiere decir que llevan una, dos y a veces ya en el siglo XVIII hasta 3 generaciones en la misma familia. Y los inventarios siempre pues, marcan una fecha, que es la que vamos a ver ahora. Bueno, yo creo que más vale que lo pongamos ya. Aquí empieza la lista, ¿no? En donde la fecha, que viene justo al principio, es una fecha antequén, es decir, es la fecha del óbito, de la muerte, y por tanto el cuadro estaba en la casa de esa persona, pues antes y después es transmitido. Bien, pues hemos recogido un total de 92 referencias a cuadros del Greco, incluidos 3 apostolados, y las hemos ordenado, en este caso, por fecha de aparición. Ahora seguiremos pasando la lista, es que son varias planas. De todas maneras, yo también estoy tranquilo porque esto lo van a tener ustedes por escrito en su momento, no lo podrán ver con más tranquilidad, en donde los datos que nos proporcionan estos inventarios son la fecha, el nombre artístico, ¿no? El tema, el soporte de la obra, la indicación si es original o no y el precio, básicamente. Son cuestiones, no en todas partes aparecen todos estos datos, pero nos permite hacer una estadística, pues aunque sea grosera, ¿no? Y llegar a unas ciertas conclusiones. Bueno, total son 93 inventarios, 92 obras recogidas en un muestreo de 6.500. Aquí tengo también estadísticas sobre los temas generales artísticos tratados, pero yo creo que mejor lo ven ya ustedes en el texto, si no me lo preguntan después por el tiempo que apremia. Pero de lo que sí se nota es que el pintor o el autor, digamos, bueno, simplemente indicarles que solo el 5,5% de esa muestra tiene cuadros con designación de autor, ¿no? Y que dentro de esa pequeña muestra del 3,5%, las referencias al Greco ocupan casi un 20%, una quinta parte. Y sin duda alguna el Greco es el autor más, digamos, citado, entre comillas, en las colecciones de pintura del Toledo del siglo XVII. Le siguen, simplemente por comentar, al Greco le siguen los ejemplos de pintura flamenca, de Bonifacio de Herrera, Pedro de Orrente, los Bassano, pintura napolitana, sin especificar, Luis Tristán, Blas de Prado y un larguísimo etcétera que puede incluir hasta Rivera, Tiziano, Matías Jiménez, Mateo Cerezo, Juan Carreño de Miranda, Alberto Durero, Rafael, Rubens, Velázquez, el Bosco, Bruegel, el Boloñés, Guido Reni, Cristóbal de Morales, Parmillanino, Cristóbal Ramírez, Simón Vicente, Nicolás de Latra, Juan Sánchez Cotán, etcétera, etcétera. Es decir, que el Greco no está solo, ni mucho menos, sino que está bastante bien acompañado, pero desde luego, indudablemente, es el número 1, ¿no? El trending topic, ¿no? De lo que es las colecciones de pintura en el siglo XVII en Toledo. Bien, ¿qué podemos pensar de todo este muestreo? Bueno, pues podemos ir pasando. La siguiente, hasta el 42, ven que hay de todo tipo. Ahora vamos a hacer, digamos, una consideración, bueno, la voy haciendo ya,
¿no? Bien, ¿qué podemos un poco pensar sobre, digamos, esta lista, que es bastante, dentro de lo que cabe, bastante extensa? Pues podemos pensar lo siguiente, o varias cosas que nos podemos plantearlas. Por ejemplo, ¿cuándo hay más? ¿Cuándo se concentran? Pues ya lo hemos dicho, en los años 60 y sobre todo en los años 80 del siglo XVII. Esa es cuando hay mayor, digamos, aparición de estos cuadros, o cuando surgen esos cuadros. Claro, esto de una muestra que es totalmente aleatoria, porque esto no es buscar una aguja en un pajar, es buscar un grano en un granero, ¿no?, para encontrar estas referencias. Pero bueno, o sea, solo trabajando con unos volúmenes muy grandes se consiguen, digamos, conseguir estas referencias. Bien, una consideración que hago muy de pasada. ¿De dónde pueden venir casi todas estas obras? Pues yo tengo una cierta inclinación a pensar que la mayor parte de estas obras que aquí tenemos vienen, digamos, de la liquidación, no sé si muchas veces más que liquidación es saldo, que Jorge Manuel hace del legado de su padre entre 1621, año en que se casa, ¿no?, y se hace un inventario, y el año de su muerte, en 1631. Jorge Manuel pues era, desde luego, parece ser igual de manirroto que su padre, y por tanto siempre con deudas, siempre con problemas, y yo creo que esos más de 200 cuadros que acumulaba en casa de su padre, pues fueron durante la década de los 20 y quizá en los años 30, pues liquidados, ¿no?, y en cierta manera yo creo que inundaron el mercado toledano con un género, por otra parte, que estaba más barato de lo que hubiera sido, digamos, lo normal. Bien, o sea que la obra del Greco con esta liquidación yo creo que se hizo bastante asequible y no simplemente podemos decir que es que se puso de moda el Greco, sino que sencillamente había mercado de obras del Greco en este sentido. Otra cuestión, el nombre artístico. El nombre artístico del Greco. Bueno, todas, vamos, aquí podemos seguir pasando. Ven ustedes así, bueno, algunas veces hay algunas atribuciones, pero claro, como por ejemplo ahí pone en el caso del 69-70, retratos de los Covarrubias, yo creo que ahí está claro, ¿no? No hay otros retratistas de los Covarrubias que el Dominico, pero bueno, si se dan cuenta ustedes, casi todas las referencias a su nombre artístico es el Dominico, ¿no? Bien, pues eso es lo que puedo decir. La inmensa mayoría de las denominaciones son, digamos, el nombre a la italiana, que utiliza el nombre o el mote, bueno, pues, el greco, helenizado, ¿no? Bueno, el dominico, y el nombre original helenizado pues se romancea y casi siempre vamos a verlo escrito así, el dominico, ¿no? Y siempre se llama el dominico. Puedo poner varios ejemplos, yo creo que se ve bien, ¿no?, la referencia. Algunas referencias son ya de principios del siglo XVIII. Aquí, por ejemplo, está la referencia a un apostolado, ¿no?, un apostolado original del dominico. Como vean, a veces tampoco se extiende demasiado en las descripciones, pero bueno, por lo menos no es una mera indicación del tema. Y bueno, sí, les muestro que al final del periodo aparece la famosa Dominico Greco, ¿no? Y yo creo que el nombre posterior que se le da del Greco es sencillamente un apócope, no de Dominico Greco. No, pero claro, también podemos interpretar que el artista pues va variando su relación con la clientela o con el público, y de pasar de llamarse preferentemente el Dominico en el siglo XVII, pues en el siglo XVIII pasa a ser el Greco, en el siglo XIX y hasta el día de hoy, ¿no? El Greco y todas sus estos. Pero siempre era el dominico y en algunas ocasiones Dominico Greco. Bueno, más cuestiones. La mano, la originalidad de los cuadros. El 20% de la obra se dice expresamente que son copias, por tanto no se miente, ¿no? Siempre se dice que se ha hecho según la manera o copia de, ¿no? Sin embargo, cuando es original se dice original de la mano de, siempre se indica y se distingue muy bien la mano original de la copia o del taller, ¿no?
y ahí no se miente. Entonces uno podría también preguntarse, ¿se falsificaba mucho la obra del Greco en el 17? Yo creo que no hacía falta, porque hoy en día sí, ¿no? Parece ser que las falsificaciones del Greco tiene que ser, creo yo, no lo sé, los de arte lo sabrán mejor que yo, pero es uno de los pintores más falsificados, ¿no? Por lo menos en determinada época. Bien, yo creo que, bueno, que eso en la documentación no engaña, pero claro, no engaña porque hay que tasar el cuadro, y por supuesto no es lo mismo una cosa original que no otra. Bueno, sobre la temática, pues la temática es un poco lo que nos podemos esperar. El Greco, pues era un pintor sobre todo devocional, hagiográfico, como cualquier artista de aquel momento hispánico, trentino, recatolizante, ¿no? La verdad es que se vive una época en donde la vocación y la mediación de los santos impregnaba la piedad de la sociedad, ¿no? Había una continua búsqueda, digamos, de reinterpretar los arquetipos de la santidad en ese momento. Pero aparte de esto, que es obvio, de que todo el mundo ha hablado y que incluso se ha tildado al Greco de pintor confesional, también para mayor abundamiento hay que tener en cuenta que los toledanos, ¿no?, los ciudadanos de Toledo, habitaban en una verdadera cristianópolis, ¿no? Yo creo que algo de lo que hablará el profesor Kagan, ¿no? Una sacra urbs, ¿no?, una ciudad de Dios, una ciudad religiosa en donde predomina la civilización católica y además una urbe muy levitizada porque ya sabemos el enorme peso que tenía el estamento clerical en ella. Por tanto, pues aquí no hay nada extraño ni nada nuevo. Por tanto, la mayor parte de la producción del Greco, de la que estamos hablando, es religiosa y, por supuesto, pues se centra en los santos, ¿no? Y, bueno, dentro de los santos, los cito rápidamente, los santos el santo más repetido, como era de esperar. Aquí pongo algunos cuadros simplemente de referencia, no quiere decir que sean atribuciones de lo que tengo yo aquí, porque eso ya sería un poco más largo. Por supuesto, tenemos a San Francisco, que es el más repetido, con 13 casos. Tenemos a San Pedro, también en 3 representaciones, aunque no se especifican si es este San Pedro con lágrimas o el San Pedro estante de cuerpo entero, no se especifica. La Magdalena también es otro de los santos más recurrentes, San Juan Evangelista, San Pablo, hay un San José también, a lo mejor es el que está en la catedral, hay un San Andrés y también hay una Santa Catalina que tendríamos que dilucidar si es o bien de Siena, que sabemos que lo tenía, o bien de Alejandría, que también sabemos que la pintó. Lo que más llama la atención son la presencia de 3 apostolados. Sabemos que en la actualidad existen 3 y partes de un cuarto. Yo creo que ninguno de los apostolados que me han salido a mí se puede o pueden tener un correlato directo con los que existen en la actualidad, creo yo. Bien, se puede hablar de ellos, ¿no? Uno de los apostolados, que era falso, perteneció a don Alonso Díaz de Chávez, que era canónigo de la catedral. Incluso lo interesante de este apostolado es que se sabe por la documentación en dónde se colgó, en qué casa estaba, una casa que por cierto todavía existe, que no estaba muy lejos de la casa donde yo viví en su momento. Bien, un segundo apostolado pertenece al mayor coleccionista del Greco del Toledo del siglo XVII, que es un jurado, que es don Félix Martínez de Rivadeneira. La verdad es que no solo era un jurado, sino sobre todo, y se explica muy bien toda su actividad vital, porque fue secretario mayor o escribano mayor de las rentas decimales del arzobispado de Toledo, o sea, eso sí que era un verdadero negocio, que llegó a acumular en su colección de pintura hasta 22 cuadros del Greco, incluida, por supuesto, un apostolado, pero es que, desde luego, tenía una gran cantidad de grecos, tenía un San Juan, un San Francisco, el San Pablo, tenía un país de Toledo, del que después hablaremos, un paisaje de Toledo, tenía
un país del soplón también, y tenía los retratos de los hermanos Covarrubias, etcétera, etcétera. Y este es el apostolado, desde luego, más grande, ¿no?, y más valorado. Y después hay un tercer apostolado de doña Manuela Ruiz de Guzmán, mujer de jurado también, y pues es curioso porque también esta doña Manuela tenía una tabla de San Pedro y un Jesús echando a los tratantes del templo, ¿no?, bastante bien valorado. Y tenía un apostolado que decía que era original, pero la verdad es que es un apostolado muy pequeño. O sea, es de menos de 30 centímetros prácticamente, de una cuarta. Y yo me pregunto, a lo mejor puedo casi interpretar que si no sería alguno de los modelos que tenía el Greco en su casa al morir, porque es que, claro, son unos cuadritos mínimos, ¿no? Entonces, podían ser. Pero vamos, esa especulación, ya he dicho que de momento no estoy en plan especulativo, sino descriptivo, ya vendrá después. Muchos cuadros de Jesucristo, por supuesto, también, de Jesucristo bien solo o bien crucificado. Cuando es crucificado suele venir pues la indicación Cristo como tal, ¿no? Algunos Cristos como Cristo Salvador, bien conocido, que también aparece en los apostolados, Cristos también acompañados de la Virgen María, y también como curiosidad pues tenemos una agonía oración en el huerto de Gesemaní, una cosa curiosa, un ecce homo, que no sé si será una Verónica o un paño de Verónica, no sé, yo no conozco, no sé si ustedes conocerán alguna versión de ecce homo del Greco, yo creo que no. Una expulsión de los mercaderes del templo de Jerusalén que estaba bastante bien valorada, o sea, que tenía que ser de las buenas. No sabemos si de las del principio, porque sabemos que tenía cuadros que conservaba de su etapa romana y después el tema ese lo reelaboró en Toledo. Y también incluso tenemos un niño Jesús, que tampoco es demasiado bien conocido. También tenemos cuadros de la Virgen, Nuestra Señora, ¿no?, que siempre se pone como Nuestra Señora, con su faz solo. Tiene la Virgen en coronación, la Virgen en la Encarnación y 4 Sagradas Familias. También nos aparecen dentro de esto. Bien, y respecto a pintura que no sea religiosa del Greco, bueno, pues tenemos, estos, que los tenemos aquí, una echada de los tratantes, he puesto en este caso las dos, a las que antes hacía alusión, una agonía en el huerto, el caso de cuadros de la Virgen también, pongo el caso que quizás sea uno de los más probables, porque lo único que se dice es que es de medio cuerpo, entonces podría ser, y ahí tenemos una Sagrada Familia con una Santa Ana, que también se dice que hay, los Covarrubias, ¿no? Yo no sé si pueden ser los que están ahora en el Louvre, no lo sé, ya veríamos. Y por supuesto, esto es una provocación, por supuesto. Lo digo porque me salen dos cosas. Un cuadro de un Hurtado, con el que alguna vez comenté con el profesor Marías, un cuadro que dice un Hurtado. Pero es que en la casa donde estaba, que era de un regidor, había 6 cuadros, 6 retratos de Hurtados, más algunos de Fernández de Madrid, etcétera, etcétera. Lo que dice es que es un Hurtado, pero lo valora con una cifra muy alta, 1.100 euros. Digo, 1.100 euros, por favor. Ya tengo que terminar. 1.100 reales, que es bastante, ¿no? Entonces digo, bueno, yo he puesto aquí este retrato, que es un retrato magnífico, quiere decir que es un retrato bastante bueno. Y también lo que nos aparece son, que no sea tema religioso, 3 cuadros de, como se dice, fábulas de soplones con gallegos, con criados, ¿no? Y una vista de Toledo que también nos sale, ¿no? Y desde luego vistas como tal, vamos, un paisaje de Toledo, pues es más o menos el más conocido. Bueno, la verdad es que yo creo que casi podría terminar, porque claro, puedo hablar sobre las dimensiones, decir, bueno, los materiales, casi todos son óleos sobre lienzo, hay tablas, hay alguna lámina, por supuesto. Las dimensiones, pues la media de dimensiones la vara, ¿no? Aunque hay formatos muy pequeños de 1/4, hasta el cuadro más grande que es de 2 por 1 varas, ¿no? Que es un San Andrés.
La presencia de marcos, que siempre es muy importante y que a veces yo creo que el marco vale más que la pintura, en muchos sentidos. Y también lo que podemos hacer es muchísimas consideraciones sobre el precio de los cuadros, que en el siglo XVII la fluctuación de los precios es tan grande que es un poco complicado. Claro, hay que esperar prácticamente a la estabilización de 1680-85 para que, digamos, podamos fiarnos o podamos hacer comparaciones internas. Pero, por decir algo, la media, el valor de un cuadro del Greco en el Toledo del 600 era en torno a los 150 reales, aunque hay cuadros del Greco que se tasan por 700, 800, 900 y hasta 1.200 reales. Y teniendo en cuenta que son tasaciones, digamos, siempre a la baja, porque son para inventarios, no es para vender, no son subastas, o sí, a veces pueden ser almonedas, pero es para saldarlo, pues es un poco complicado, pero también es muy interesante el mundo de los precios, ¿no?, en este sentido. Bueno, pues yo creo que con esto pueden darse por satisfechos y si quieren algún detalle más, me remito al escrito y, por supuesto, a sus preguntas. Ahora empieza la Inquisición. Muchísimas gracias para este banco de datos tan interesante, porque lleva se dirige a la gestión del coleccionismo del Greco, tanto después de la muerte del artista como dentro de su vida. Y ya sabemos que hubo gente como el conde de los Arcos, Pedro Lázaro de la Vega, su gran mecenas, que tenía cinco obras del Greco a su muerte en 1632, más o menos, y claro, los canónigos de la catedral tenían otros, y sus Ceballos, Jerónimo Ceballos, también coleccionó obras del Greco en su vida. Pero hay mucho a aprender sobre el tema del coleccionismo, y es decir, y dónde encaje el Greco dentro de la sociedad ciudadana toledana. Y espero que habrá unas preguntas o unas observaciones en torno de este tema. Sí. Can you hear me? ¿Me puede Can oír? you hear me? ¿Me oye? Yeah. Sí, yo puedo, pero no se ve más. The translator. Okay. Thank you for Muchas very gracias interesting por presentation. una And presentación tan I'm going to ask a very interesante. simple Me question gustaría hacer because una pregunta recently muy I sencilla, porque presided the recientemente editing of the presidí Medici la Inventorium, edición the Byzantine icons. So I'm going to ask you un libro a sobre very simple question. iconos What bizantinos. was Y voy a hacer the una pregunta muy buying sencilla. capacity of ¿Cuál es la reales in the capacidad 17th century? adquisitiva en Basically, reales del how much a siglo loaf of XVII? bread cost? I mean, what does it mean that ¿Qué a quiere painting by El decir Greco que una somebody obra can buy it del for Greco se pudiera 150 comprar por reales? What sort 150 of reales? ¿Qué relación tiene con el precio del pan, por can ejemplo? somebody ¿Qué buy tipo de with cosas se 150 podían reales? What sort comprar en la of época con life did you 150 have? reales? How much money did you have to ¿Cuánto have dinero había que in order tener to be able to en buy la an El época Greco para painting poder which cost comprarse una obra 150 del reales? Greco que Roughly, costaba do we know 150 how reales? much did a ¿Lo loaf of sabemos bread más o menos cost? cuánto Let's costaba una say, barra de pan en any la idea época? about ¿Alguna idea the monetary perspective? sobre la perspectiva monetaria? ¿Entiendes la pregunta? ¿Cuánto cuesta un pan, por ejemplo? ¿Cuál es el poder de adquisición de 150 reales? ¿Cuánto dinero necesitas para adquirir una obra de Greco, más o menos? Sí, es que, como decía, lo de los precios es una cosa muy, muy complicada. Porque, claro, hay dos cosas. Hay, digamos, un precio que podemos llamar artístico. Si hubiera, que no creo, un mercado del arte en este momento, hoy en día es obvio que sí, pero en aquella época un cuadro, una obra del Greco era como un mueble más, o un objeto, una alhaja de casa, como solíamos decir antes, una parte del mobiliario de la casa más, y entonces precisamente las pinturas no eran de lo más apreciado o lo más, digamos, materialmente más caro. Me parece que antes lo comentaba con alguien, digo, es que hay que tener en cuenta que estamos hablando de una fuente
que lo que le interesa fundamentalmente es la materialidad, no la calidad artística ni ningún otro tipo, vamos, por supuesto, de consideración que no sea crematística, sino que lo que interesa es, bueno, pues a lo mejor hay un cuadro de un artista que es peor, pero como, casi voy a ser un poco exagerado, pero como está, digamos, un cuadro malo o una lámina mala o coloreada simplemente y le han puesto un marco de ébano con apliques de bronce, pues tiene un precio muy alto. Los cuadros tienen menos precio pues, que muchos muebles, por ejemplo, que los tapices en una casa. Es que hay que mirarlo todo en comparación. Yo en su momento hice un estudio global de todos los enseres caseros y realmente es muy decepcionante el precio que tiene un cuadro del Greco, porque claro, hemos hablado, claro, ¿cuántos son 150 reales? Es bastante en el sentido de que, bueno, el precio mínimo son 12 reales, pero teniendo en cuenta que el sueldo de un jornalero que trabajaba de sol a sol era aproximadamente de un real, medianamente en el siglo XVII, o como yo siempre digo, quizá más conocido es lo que cobraba un cura por misa rezaba, que era entre 1 euro y 2, ya estamos otra vez, 1 real y 2 reales, sí, 1 real y 2 reales, ¿no? Aquí antes teníamos el problema de pasar los reales a pesetas, ahora tenemos el problema de que con los euros ya es imposible. Bueno, entonces, ¿qué cobraba un sacerdote por decir una misa rezada que tardaba 20 minutos? Pues entre 1 y 2 reales. ¿Qué podía costar un pan? Pues tenía que ser un pan bastante grande, pero bueno, con 1 real era, digamos, el mínimo de supervivencia para una persona. Entonces, 150 reales no está mal. Ahora, que había cosas mucho más caras, cualquier joya, sobre todo los tapices alcanzan unos precios totalmente desorbitados, las alfombras, etcétera, etcétera, y otra serie de bienes. O sea, los objetos artísticos realmente, pues, los hay en mucha cantidad, pero la verdad es que, vuelvo a decir, no se aprecian demasiado, ni siquiera hay un estudio profundo sobre quién puede ser el autor, o sea, como digo, la mayor parte es anónimo, aunque yo no dudo de que haya obras bastante buenas, porque algunas alcanzan desde luego también un precio más elevado. También lo que se ve es que cuando el cuadro o la pintura es de autor, vale más, se valora más, ¿no? O sea, que algo sí funciona, lo de la marca, ¿no? Pero, bueno, sí, pero es que estamos hablando de que es una media muy grosera, 150 reales. La mayoría valen menos, por lo general. Y pasa un poco también como en la actualidad lo de las cosas inmobiliarias, ¿no? El siglo XVII tiene tales fluctuaciones, ¿no?, de precios que yo creo que la mayor parte de las veces cuando se transmiten las obras, aunque sea por herencia, van perdiendo valor, excepto a finales del siglo XVII, que es cuando empiezan, digamos, a tener una cierta, una cierta estabilidad que permite un poco subir o tener al alza los precios de estos objetos especiales. Benito. Me llama la atención, después de la intervención suya tan interesante realmente para todo esto, que no se puede hacer un parangón con lo que ocurre en Sevilla con la pintura de Murillo. Es decir, la pintura de Murillo en Sevilla en su misma época es comprada ya por viajeros extranjeros y apreciada. Y sin embargo en el Greco es la propia, como ha descrito muy bien, los menestrales o la gente de un nivel adquisitivo medio. Es decir, esto sería inconcebible en el medio alto, pero bueno, no ocurre como ocurre en Sevilla, ¿no? En época que llegan y salen pinturas de Murillo en el mismo siglo XVII por extranjeros. Y entonces, al transmitirse todo por herencia, ¿ha encontrado algún caso en el que se pueda demostrar que salen pinturas del Greco de Toledo
en el mismo siglo XVII? Los términos del 17 se mantienen en la ciudad, Se mantienen. porque incluso a veces se dice, vive en esta casa, allí estaba, de allí se cogió, a veces incluso hay detalles sobre cómo era la casa, y casi siempre se dice, y se transmite a fulanito. Y después ya, claro, la cuestión es que, claro, ¿cuál es el futuro deseable en esta investigación? Seguir en el 18 y seguir en el 19 hasta ver cuándo se produce esa diáspora, que yo creo que esa diáspora se produce en el 19 ya. Sí, el aprecio, porque antes los cuadros, ya digo, se acumulaban, estaban ahí, pienso yo, y yo hasta ahora he visto que permanecen siempre. O sea, que no salen a la venta, ni nada parecido. O sea, es muy raro, es muy raro. Solo alguna vez, cuando quedan deudas, pues a algunos se lo quedan al moneda y aprovecha. Y como por ejemplo he hablado en un caso de un jurado que tenía más grecos, claro, este hombre como era negociante y sobre todo negociaba con los canónigos, que eran los que también tenían, desde luego, pues más colecciones, no tanto, por ejemplo, de pintura, yo creo que tenían más colecciones de libros que de pintura, apreciaban más la literatura que la pintura, pero que como se relacionaba con ellos, yo creo que muchos se transmiten bien por herencia y otros por, ya digo, por almoneda o por ocasión o por baratillo, y también yo sospecho que había también mucho robo, porque de los inventarios, incluso se habla del mismo inventario que hizo Jorge Manuel, ahí segurísimo que desaparecieron antes de que se hiciera el inventario y después montones de cosas de la Casa del Greco. O sea que eso, a mí me salen continuas referencias de que los inventarios, bueno, sí, pero desaparecían muchas cosas. A lo mejor cuadros grandes no, era más difícil, pero cuadros más pequeños sí. Hay un señor en el centro. Y después José y después Fernando. Otro del público. Estos Sí, señores. dos preguntas en una. Nos había dicho que conocía bien la ubicación de uno de los apostolados, creo que el de Chávez, Díaz de Chávez. ¿En qué espacio aparecía y con qué otras obras aparecía? Eso me interesaría. Eso ya no lo sabemos, ¿no? Este fulano, su casa principal es aquí y yo sé la casa. De acuerdo. Pero en ese inventario, por desgracia, es que hay inventarios que los hacen habitación por habitación. Claro. Y entonces puedes un poco reconstruirlo. Pero en este caso no. Lo más normal era llegar y decir, aquí está el tasador pintor, la pintura, aquí está el carpintero, los muebles, aquí está el tapicero. Y cada uno iba tasando y cobrando, claro. Claro. Porque era un enorme negocio. Y la otra, muy rápido también, ¿qué perfil, si nos podría decir algo sobre el perfil de los 3 propietarios de Soplones? Si lo Pues tiene en mente, vamos. son jurados todos, son mercaderes. Son mercaderes. Lo que pasa es que, claro, los mercaderes en el Toledo del siglo XVII, Toledo en el siglo XVII, es que es una sombra. Comparado con Sevilla, que tampoco es una maravilla, bueno, sí es una maravilla, por supuesto, siempre, pero es que, claro, estamos hablando, como decía yo antes, que cuando llega el Greco a Toledo, Toledo tiene la población que tiene hoy en día, 70-80.000 habitantes, y en 1620, 1630 se reduce a los 20.000, eso es otra ciudad. Y claro, los comerciantes son otros comerciantes. No son los comerciantes, por ejemplo, que encargan la capilla de San José o una capilla entera, ya son, pues, tienen un poder desde luego menor, y casi todos esos comerciantes tienen muy buenas agarraderas en la corte, que era donde estaba el negocio realmente, siempre. La señora aquí, ahí al pasillo. Un jurado casi siempre es un miembro del concejo municipal que casi siempre se dedica a actividades mercantiles. ¿Y por qué? ¿Por qué? ¿Cómo se sabe?
porque casi todos son miembros del Santo Oficio. Ya sabemos que el Santo Oficio era la tapadera para los negocios. Eso también tiene una explicación muy, muy larga. También corta, le quería... Más alto. Sí, quería saber únicamente, ¿estos registros que se han investigado son registros notariales? Sí, protocolos notariales. ¿Y están, digamos, abiertos al público? Sí. Vamos, Vale. Cualquier español con su DNI en orden los puede consultar. O sea, no es que se hayan conservado en las familias. No, son, afortunadamente, claro, hay sitios en donde se han conservado mejor o peor. Afortunadamente en Toledo se han conservado los protocolos notariales que a partir de no sé qué año, el año creo que 1870, cuando se hizo la nueva ley de notariado, existe la obligatoriedad, que todavía se mantiene, de que los escribanos, que ahora se llaman notarios, entreguen sus papeles a un archivo, a un depósito. Entonces, en todas las capitales de provincia hay un archivo histórico provincial y ahí se han ido depositando todos los protocolos notariales hasta 1870. Muchas gracias. Señor Riello, o profesor. Me pregunto si la cuestión crucial con respecto al coleccionismo, por utilizar un anacronismo de la pintura del Greco en el siglo XVII, no pasa por la cuestión crucial y espinosa que es comparar el inventario que redacta Jorge Manuel a la muerte del Greco en 1614 y el inventario que redacta él mismo en 1621 con motivo de su segundo matrimonio con Gregoria de Guzmán, porque hay una multiplicación exponencial de cuadros. Bueno, no tan exponencial. Del 14 con respecto al 21. Se meten de Matute 70-80 más. 70-80 más me parecen muchos cuadros sí, que no están son en el muchos 14. Más. Claro, si uno piensa en dónde tenían que tener metidos 200, creo que eran 265 cuadros en el segundo inventario, sin contar los dibujos, los modelos, etcétera, etcétera. Era una cosa bastante llamativa. Pero la pregunta concreta era que hay que compararlos, claro, indudablemente, no es tanto pero pregunta concreta, sino... Sí, es lo que estoy haciendo constantemente en el trabajo, cuando a cada uno de estos digo, ¿está en ese inventario? Sí, no. Algunos sí, otros no. Como en la ponencia había pasado... No, es que claro, no he leído las notas, pero yo he hecho el ejercicio de coger los dos inventarios, además, no solo el segundo, sino el primero. Yo digo el segundo, digo que en 1614 hay 70-80 cuadros menos. Sí. Y es más, el inventario de 1621, Jorge Manuel distingue entre acabados, bosquejados, empezados y así sucesivamente. Es decir, mi pregunta es, ¿cuántos de los cuadros que, como tú has dicho, inundaron Toledo en el siglo XVII fueron producción del taller? Claro. Porque claro, desde el 14 al 21 son 7 años. Hay que recordar el momento de la muerte del Greco o cualquier otra persona. Los herederos, normalmente, para evitar pagar las deudas, tienen que reducir la herencia, llegan antes de los tasadores para esconder los bienes, pasa igual hoy en día. Y entonces eso probablemente estaban reconocidos por Jorge Manuel y después parecen al momento de su muerte. No es decir que fueron dispersos así. Entonces, explica en gran parte la diferencia entre el inventario de 14 y 21. Señor María, si acabamos con este... Es que el inventario del 14 se hizo precisamente para ocultar y el del 21 se hizo al revés, para engrosarlo, porque era para casarse, para tener más que llevar al matrimonio. Entonces, de ahí está. Sí, con respecto a la pregunta que hacía... Con respecto a la pregunta que hacía a Benito Navarrete, sabemos que en Vida del Greco pues, montó un tinglado el Greco para vender cuadros en la ciudad más importante donde se podía vender cuadros, que era Sevilla. Y eso tenemos una serie de documentos sobre los negocios que tenía con el mayordomo del conde de Orgaz, que era, si no recuerdo, pues 24, regidor de Sevilla.
Por lo tanto, intenta hacer una exportación de cuadros. Luego, una segunda precisión. El gran coleccionista de cuadros de El Greco, diciéndolo benevolentemente, del siglo XVII, es un miembro del Consejo de Castilla, que se llama Agustín de Hierro, que poseía a mediados del siglo XVII 48 cuadros, cuyo inventario yo estudié el año 93, y que procedían prácticamente como un lote al por mayor después de la muerte de Jorge Manuel. Con lo cual, es decir, que habría que establecer una correlación entre los listados tuyos, los listados de esa colección y los listados del inventario de 1621, que es el que evidentemente conocemos. El problema, y eso lo señalaba a Nikos Hadjinicolaou con respecto el inventario de 1614 y de 1621, pues yo creo que el taller del Greco trabajaba durante un número de años importante, que son por lo menos 7 después de la muerte del Greco. Y por lo tanto, digamos, ha habido una tendencia que no es el que publica el primero del inventario, que es Francisco de Borja San Román, sino posterior, intentando, bueno, decir, se ocultaban cuadros para que muchos de los cuadros que no aparecían en el inventario de 1614 se pudieran atribuir y eventualmente vender a precio de El Greco y no a precio de Jorge Manuel y su taller. Entonces, yo no sé hasta cierto punto si entre tu experiencia de inventarios existe algún caso en el cual se dijera, nos ocultan información y mandaran a los guindillas realmente a levantar una segunda declaración de herederos para pillar lo que se les había ocultado, no sé si al fisco, porque no estoy muy al tanto. Eso es constante, esa precaución, y sobre todo lo de morir alguien y enseguida coger, cerrar sitios de la casa con llave, a quien se encargaba de la llave, era una cosa... Pero claro, ya sabemos cómo eran las casas entonces. Yo no lo sé, pero tampoco pondría la mano en el fuego. ¿Y cómo eran los criados? De que se ocultaran, y más bien me da la impresión de que es una cosa que interesaba al mercado de 1910, cuando se publican los inventarios, el sostener que había muchos más cuadros del Greco que se pudieran encontrar. Y el San Jacinto, que no aparece el año 14 y que nunca pintó teóricamente ningún otro San Jacinto, y que hoy está en el Barnes de Filadelfia, pues me temo que es más Jorge Manuel que el Greco. Pero no se dice por mano de Jorge Manuel. Pero pero tengamos una idea. Jorge Manuel no firma un solo cuadro. Es decir, Jorge Manuel probablemente estaba manteniendo la marca El Greco más que una marca propia de Jorge Manuel. Antes de agradecer a Francisco José, una observación final, y estoy pensando de la tasación de las obras de Pedro Laso de la Vega, conde de los Arcos, que estuvo realizado por Maíno, el famoso pintor aquí en 17. Él supo más o menos quién es quién entre los artistas. Pero se ve la tasación de una obra, por ejemplo, dice 1000 ducados o 100 reales, es la tasación más alta. Tasación más alta. Después, cuando se va a la Almenara, a ver a Francisco Durán, por ejemplo, puede conseguir el mismo cuadro por la mitad, depende en la competencia, los otros que están luchando para adquirir el cuadro. Entonces, es muy difícil para nosotros calcular el coste verdadero de un cuadro. A veces me he encontrado los dos precios. Los dos cuadros, y lo he reflejado en la lista, dice. En el inventario tanto, en la almoneda tanto. Sí. Baja siempre. Baja siempre, sí. Exacto, entonces es muy difícil entenderlo. Muy bien, Francisco, has hecho muy bien, gracias.